día vamos a hablar de un tema que se llama cosas que pueden dejarnos postrados en el desierto o en el camino. ¿Cuántos quieren quedarse en el camino sin tomar sus bendiciones? No, menos mal que no me repitieron automáticamente a mí. Creo que ninguno de los que estamos aquí queremos quedarnos sin ver las promesas, sin ver lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas, lo que ha dicho sobre este lugar, lo que ha dicho sobre nuestras familias, lo que ha dicho sobre nuestro futuro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a leer una porción de la Escritura donde el apóstol Pablo se refiere al peregrinaje del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, así como nosotros. Nosotros somos el pueblo escogido por Dios en el presente. Amén. Parece que no todos se sienten pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que vemos reflejado en la vida de este pueblo lo que sucede también con nuestras vidas en nuestro andar por la tierra. El Señor Jesús, o en este caso Dios, a través de Moisés, liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y Egipto sabemos que simboliza mundo y Faraón simboliza al diablo. Y muchos de nosotros estuvimos oprimidos por el enemigo, oprimidos por el diablo, en el mundo, en un sistema de vida, sin Dios, sin conocer a Dios, hasta que vino Jesús el Salvador y nos liberó del mundo y supimos que ahora entramos a un nuevo reino y que teníamos una nueva vida. Amén. ¿A cuántos saben eso? Entonces nos libera de ese sistema, de un sistema no solo de vida a muerte, sino de todo un sistema de pensamiento, de todo un sistema de vida. Y el propósito de Dios era sacarlos de ese lugar para llevarlos a Canaán, que era la tierra prometida. Y Canaán para nosotros es el lugar o el tiempo de nuestra vida en que nosotros podemos ver cada una de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, a nuestra familia, a nuestros ministerios, a nuestras casas, a nuestros negocios, a nuestra salud, a nuestras finanzas, etc. Hay alguien que tiene promesa en este lugar. Amén. Creo que en este lugar todos tenemos promesas. Amén. Hay una promesa sobre este lugar, hay una promesa sobre nuestras vidas, de ensanchamiento, de crecimiento, de multiplicación, de prosperidad, de sanidad, de restauración, de que nuestros familiares son salvos, de restitución, de recompensa. Dios ha dicho una serie de cosas sobre nuestras vidas. Pero, al igual que el pueblo de Israel, la entrada a la promesa no fue automática, sino que requería de un periodo que no era largo. De hecho, si usted revisa la Escritura, era cerca de 11 días de desierto. ¿Cuánto conocen el desierto? Y en ese desierto ellos iban a hacer, el plan de Dios era desintoxicarlos del sistema de Egipto. Era hacerles una limpieza mental, una limpieza de corazón, una limpieza de mente, desarraigarles hasta del ADN a Egipto de su corazón y de sus vidas. Para así, en ese desierto, en ese proceso, Dios revelarse a sus vidas, hacerse el primero en sus vidas, conocer cómo Dios es, cómo Dios piensa. ¿Para qué? Para estar preparados, listos de entrar en Canaán, poseer la tierra, poseer las promesas y tomar todo lo que Dios había dicho para sus vidas. Pero hubo un problema, diga conmigo, un problema. En ese camino que era de 11 días, les tomó 40 años. Y de la generación que salió de Egipto, de toda esa generación que eran miles, de esa generación, solo 2 hombres entraron en la tierra prometida. Con la nueva generación. Por eso Dios tuvo que esperar 40 años, para que se murieran los viejos dinosaurios, para que se murieran los religiosos, los que todavía estaban enraizados a patrones antiguos y cosas que no les permitían entrar en su promesa. Y tuvo que esperar al Señor para que la nueva generación que sí entendiera entrara. Pero si uno se entrega al Señor y entiende el propósito de Dios, Dios no tiene por qué esperar que pases tú para que se levante otro y pueda entrar. Dios lo quiere hacer contigo y conmigo. Si entendemos el proceso, nos sometemos a Dios, dejamos que nos trabaje el carácter, que nos acondicione la forma de pensar, que nos transforme por completo de adentro hacia afuera en nuestros hábitos y pensamientos para estar preparados y tomar cada una de las promesas. Amén. Entonces, en ese contexto quiero que lea conmigo lo que pasó. ¿Está preparado para leer, verdad? Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando del pueblo que estuvo en ese tiempo que salió de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, que era el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok, pero de los más de ellos, quiere decir de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. No quiero que esto el Señor diga de mí. Amén. ¿Cuántos no lo quieren? Amén. Amén. De la mayoría de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quiere decir que tener una promesa no garantiza nada. Amén. A no ser de que nosotros cumplamos con los requisitos de Dios para que sus promesas se cumplan. Amén. Alguien dijo una vez que las promesas de Dios tienen fecha de expiración. Que si uno pasa el tiempo y no la toma, Dios tiene que seguir. Amén. Y les pasó a ellos, que quedaron postrados en el desierto, quedaron en el camino. ¿Qué les pasó? Murieron durante su vida en el desierto y nunca pudieron disfrutar, pisar, tomar, vivir, experimentar la plenitud, experimentar la familia restaurada, experimentar la prosperidad, experimentar la abundancia, experimentar el avivamiento, experimentar todo lo que Dios les había prometido. Y hay razones, y miren lo que sigue diciendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para mi mamá, mi hermano, mi amigo. No, para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Sucedió como ejemplo para ti y para mí. ¿Por qué? Para que no codiciemos con los malos. Y aquí vienen las razones. Porque lo mismo que les sucedió a ellos y las mismas razones que hicieron que ellos no entraran en su promesa, son las mismas razones que pueden hacer que tú y yo no tenemos la promesa. Y aún teniendo promesas de Dios, teniendo palabras sobre tu cabeza, conociendo la Biblia, teniendo dones, teniendo liderazgo, teniendo talentos, teniendo función, teniendo tantas cosas, no entrar y nunca ver las promesas. Todos bebieron de la roca. Todos bebieron del agua espiritual del Espíritu Santo. Todos bebieron de Cristo y comieron del pan. Todos tenían la palabra. Fueron todos bautizados. Participaron de Dios. Participaron del Espíritu. Estuvieron en la iglesia. Recibieron la misma palabra. Recibieron la misma información. Recibieron la misma promesa. Pero no, la mayoría no entró habiendo recibido lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque se descuidaron y se dejaron caer en desobediencia en el desierto. Diga conmigo, la desobediencia va a hacer que yo pierda mi bendición. Entonces aquí viene una lista que la vamos a revisar. ¿Quiere verla con nosotros el día de hoy? Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La primera razón por la cual ellos quedaron postrados en el desierto, quedaron en el camino y no vieron su promesa, fue la codicia. Si gusta me acompaña número 11.2. Números 11.2. Vamos a ver ciertas características de un pueblo que seguía siendo esclavo en su mente. ¿Por qué? Porque Dios nos puede sacar del mundo, pero depende de nosotros si sacamos el mundo de nuestro corazón. Dios nos puede sacar de un mal sistema de vivir, de un sistema quizás de envidias, de celos, de un sistema de peleas continuas en la casa, de un sistema de vicios y muchos otros. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir sacar eso de nuestro corazón para poder ser transformados. ¿Me está entendiendo, no? Número 11.2 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y envió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Quiero decirle que a Dios no le gusta la queja. Amén. 11.2. 1 y 2. 12, 1 y 2. Ahí sí. Estamos en número 11, del 1 al 2. Ahí sí o no. Ok, ahora lo leo. Entonces, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y quiero hacer un breve, por fuerte el juicio de Dios. Dios se enojó y vino ira. Y uno se pregunta cómo un Dios tan amoroso desata
la ira. Entonces uno concluye que ese era el tiempo antiguo. Pero ¿por qué estamos leyendo en el Nuevo Testamento que eso que sucedió ahí fue un ejemplo para nosotros? Amén. Pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento también dice que nosotros tenemos que reconocer la bondad de Dios y la severidad de Dios. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque la bondad que se acercó a nosotros para darnos salvación y darnos promesas y sacarnos del mundo. Pero la severidad se manifiesta en que si nosotros no lo entendemos y somos tosudos y pasa el tiempo, igual va a caer en las consecuencias de la desobediencia sobre nuestras vidas, por mucho que nos haya sacado. Lo estamos viendo en la Escritura. Y eso sucede. ¿Me está entendiendo, no? Ok. Entonces dice acá, y consumió los extremos del campamento. ¿Y por qué se quejaron tanto? ¿Y por qué Dios se molestó tanto? Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Acá este es el poder de los intercesores alineados. Amén. Y llamó a aquel lugar de Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió, etc. Y aquí, si seguimos leyendo, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, los carretes, las salidas, las cebollas y los ajos. Hasta ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. ¿Cuál era el problema? Que estaban tan metidos con los del mundo que estaban anhelando las mismas cosas que anhelan los del mundo. Y estaban ya mirando para atrás a su vida antigua y echando de menos las cosas que tenían antes, los puerros, las cebollas, como leímos ahí. Y muchas veces también nos pasa que codiciamos y después de un tiempo donde no hemos visto resultados en nuestra vida, donde pasa el tiempo y hemos sido probados y no hemos visto bendición, quizás hemos visto que hay cosas que van malas, a veces somos tentados a mirar atrás y decir, mejor estaba antes que haber llegado a esta iglesia, mejor estaba antes cuando estaba en mi sistema religioso, mejor estaba antes cuando no me corregían, mejor estaba antes cuando estaba en el mundo, mejor estaba antes. Y empiezan a extrañar lo que tenían antes, y cuando uno extraña lo que tiene antes, no puede entrar en lo nuevo, no puede entrar en lo que Dios tiene para este tiempo sobre nuestra vida. Señor. Y muchas veces nos pasa. Extrañamos ciertos comportamientos, estirar unas tallas doble sentido que nos gustaban. Extrañamos esas reuniones de pelambre, extrañamos las reuniones con la vecina. No estoy hablando que no nos juntemos con la gente, estoy hablando de lo que hacíamos antes. ¿Me entiendes? No, iglesia. Y entonces empezamos a extrañar porque nos dice que somos fome, porque estamos cambiando. Y muchos son mordidos por la codicia y por el deseo de tener lo que ahora ya no está dado. ¿Me entiendes? No, iglesia. Incluso la codicia, lo hemos enseñado, es no contentarse con lo que Dios tiene hoy para nosotros. Porque en el presente tenían maná, pero cuando entraran en la promesa iban a tener algo que en Egipto tenían: leche y miel. Había puerro, ajo, pero allá había leche y miel, no era la característica de Egipto. Iban a tener algo nuevo, y a veces nos aferramos a lo viejo que quizás no era malo, y no podemos tomar lo nuevo que Dios tiene para nosotros, porque el sistema de pensamiento que tenemos no nos permite. Y sobre todo cuando uno llega a una iglesia como esta, donde es confrontado a un sistema de guerra, a un sistema de corrección, a un sistema de adiestramiento, a un sistema de que tú tienes que levantarte y pelear tus batallas, a un sistema que nos va a decir tienes que comprometerte con Dios, tienes que sujetarte a la autoridad, entonces ahí viene un cambio y un quiebre en el sistema y muchos añoran el que tenían antes. ¿Me está entendiendo la iglesia para dónde estamos apuntando lo que Dios nos está diciendo hoy? Entonces, ¿qué pasó? Mira lo que dijo, intercede Moisés, y Dios le habla a Moisés. Y dice acá, pero el pueblo de Israel, ahí en número 11, 18, pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque ya se habían quejado tanto ante el Señor, no se pudieron contentar con el tiempo de maná que Dios tenía para ellos. Entonces pidieron, insistieron a Dios en su codicia, y el Señor dice bien, santifícalos para mañana y comerán carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo,
¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. O sea, estaba mejor antes lo que estábamos diciendo. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Por qué me cambié? ¿Por qué me metí con Dios? ¿Por qué? ¿Le ha pasado bien ahí? Amén. No añoremos lo bajo. No añoremos lo que teníamos antes, porque lo que Dios va a dar ahora es mejor. Amén, amén, amén. Y agarrarse a eso no va a ser malo. ¿Me está entendiendo, iglesia? Conténtese con lo que Dios le da hoy con el maná, aunque alcanza para el día, lo que viene después es abundante. Aunque ahora no sobra, pero viene, Dios dijo, multiplicación. Aunque quizás ahora no veo tanto, en la tierra de la promesa los racimos se cargan de a 2. ¿Se acuerda cuando fueron los espías? Tuvieron que traer un puro racimo entre 2. Eso es lo que Dios nos tiene prometido. Cuando uno entra en la promesa, es grande la abundancia, es grande la bendición, son grandes las señales, son grandes los prodigios, son grandes las cosas que Dios hace en medio de tu casa. No mires más atrás, no mires más lo que tenías y lo que dejaste de tener. No te aferres a los sistemas antiguos de pensamiento y todo lo nuevo de Dios para ir hacia adelante. Señor. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y la extendieron para sí, etc. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que espiritualmente nos pasa esto hoy. Que cuando nosotros nos vamos en pos de nuestros deseos, en pos de lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, viene muerte espiritual. Y a veces Dios ya tanto hincha, ¿se acuerdan de Balaam, no? Amén. Así es. Balaam quería ir con los que le ofrecían dinero por profetizar en contra del pueblo de Dios. Le dijo Dios: Señor, mira, me están ofreciendo esto, ¿qué hacer con ellos? Les dijo. Y fue a responderle: es que no me dejan ir. Y volvió a insistir hasta que se dijo: ¿sabes qué más? Anda. Pero había salido un ángel en el camino y venía con juicio. Quiere decir que a veces hay cosas que nosotros insistimos que Dios no quiere, que llega un momento en que ya Dios las permite, pero nos vamos con bendición también. Estamos en lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. No es la perfecta voluntad de Dios, entonces suceden cosas negativas en nuestra vida. Me doy a entender, ¿verdad? Entonces eso sucede y una gran parte murió en el desierto sin nunca haber experimentado sus promesas. ¿Cuántos quieren que le pase eso? No. Segunda razón, ¿quieres seguir? Ahí mismo en 1 Corintios. 1 Corintios 17. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo segundo es la idolatría. ¿Qué es lo que es lo segundo? Idolatría. Vamos a Éxodo y vamos a revisar este evento que señala Pablo. No se olviden que estas cosas sucedieron como ejemplo para Nosotros. o sea, son actuales. No son solo para el tiempo del Antiguo Testamento, son también para nosotros. Amén. Éxodo 32, ¿verdad? 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestro hijo, etc., y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó todas las joyas en realidad que tenía la oreja y le trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma a un burril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Que en el tiempo de Moisés, ¿se acuerdan que Dios le pidió que él fuera al monte? A la cima del monte. Entonces él iba a estar separado del pueblo.
Y es lo que sucede en una iglesia, que Dios pone al líder, lo pone a la altura para recibir los diseños y nos los comunica a nosotros para edificar. Porque va y va a una altura diferente a recibir. Entonces él deja su mando medio, que era Aarón, y lo deja como en las faldas del monte para todo aquel que tuviera algún problema, y como no estaba presente Moisés, que Aarón se lo resolviera. O sea, era uno de los líderes de Moisés. ¿Y qué pasó? Que se impacientaron como no bajaba. Eso es lo que pasa muchas veces. La impaciencia hace que tomemos malas decisiones. Amén, amén. Como todavía no vemos algo, queremos buscar planes personales y acomodamos las cosas, nos adelantamos, nos olvida lo que le pasó a Sara, porque no supo esperar, se impacientó e hicieron algo que Dios no quería. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre actuó como lo que muchas veces pasa en el mundo. Usted sabe que los líderes del mundo se acomodan a lo que quiere la gente. Pero los líderes de Dios estamos puestos para no acomodarnos a lo que usted quiere, sino para transmitirle el mensaje del cielo que le va a transformar la vida. No estamos para acomodar el mensaje de acuerdo como a usted le gusta escucharlo y recibirlo, sino estamos para traer el mensaje de Dios tal como viene, para que transforme vidas, para que levante matrimonio, para que traiga sanidad, para que traiga transformación. Entonces él se moldeó por desconectarse de su cabeza. Eso sucede cuando uno se desconecta la cabeza. Empieza a operar y a hacer la forma como a él le parece. Y ya pierde la revelación de cómo Dios hace las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, bueno, aquí nos vemos ahora orando, consultemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Espérate, ¿cuáles fueron las directrices de Moisés? No, nada. Él hizo lo que el pueblo le pidió. ¿Qué hizo? Tráiganme para acá todo el oro, todas las joyas. Hicieron un becerro. Y no solo hicieron un becerro, sino que dijeron, Israel, estos son tus dioses, que este es Jehová que te sacó. Y esto es lo que pasa, y uno lo lee, este es Jehová, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo le llaman Jehová a un becerro? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le damos la forma al Dios de los cielos a lo que tenemos en el corazón. Adecuamos a Dios a nuestros deseos, a nuestras necesidades, y ese es el Dios para nosotros. No se olviden que en los últimos tiempos se levantarán muchos Cristos. ¿Cuáles son los muchos Cristos, entre otras cosas, que se van a levantar? Los propios Cristos de acuerdo a los corazones de las personas y no de acuerdo al de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el ídolo que levanta hoy el mundo? Porque ese fue el problema de la idolatría. Hoy día hay un ego, un yo pienso. El ídolo es el yo. El yo quiero, yo pienso, yo creo. Y la opinión del hombre, y esto es obstinación. La Biblia dice que como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es tener una idea personal de algo, de Dios o lo que sea, y que cuando se me confronta por la palabra, yo sigo manteniéndola y no la quiero soltar. Eso es un ídolo, y me convierto en un hechicero y un idólatra delante de Dios. Fuerte, ¿no? Y esto provocó que personas con promesas, que personas con llamado, que personas con dones, que personas con talento, nunca vieran lo que tenían para su vida. Amén. ¿Por qué? Porque en Egipto la forma de los dioses eran becerros. Entonces ellos adaptaron lo que ellos habían visto y tenían en su entendimiento lo que era Dios y se lo plantaron a Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos una revelación completa de quién es Dios. Han leído Romanos cuando dice que a Dios le cambiaron, le quitaron la gloria, la imagen que tenía, y lo hicieron a la imagen de un hombre corruptible. O sea, le damos la forma de nosotros como hombres. ¿Y cómo se aplica esto? Dios no solo es amor, sino también es justicia y es fuego consumidor. Amén. Y si yo quiero quitarle una parte y conformarlo como yo quiero, estoy levantando un Dios que no es Dios, porque está incompleta la imagen de Dios. Si yo quiero levantar un Dios que no me exige santidad, que me deja tal como estoy y que me voy a salvar igual, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios formado, acomodado por la religión. Y los líderes como Aarón te van a decir, está bien, no importa. Pero cuando bajó Moisés, hizo polvo el ídolo. Gracias por ese amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que revisar si la imagen y el concepto que tenemos de Dios es verdadero, es el que está en la Biblia, o el que nosotros queremos creer porque nos conviene y nos satisface y no nos demanda salir de donde no queremos salir.
Y yo quiero decir que ese es al cual nos sometemos todos. Esa medida para todos los que estamos aquí. Por eso es que, hermano, la Biblia no nos deja alternativas. Dice que el hombre nada puede hacer separado de Dios. De partida no tenemos ni la capacidad de cambiar. Pero también dice que somos hijos de Dios y que tenemos una genética de Dios. Ah, ya, no soy yo, es Dios en mí. Entonces, tengo un poder de Dios dentro de mí. Pero dice, perdona el difícil de perdonar. No estés solo con lo que quiere estar. Pisa la ofensa. Cuando no tiene ganas, alaba. Está rompiendo toda nuestra humanidad. Para que Cristo, el de la Biblia, pueda vivir en nosotros. Por eso, hermano, que el Dios al cual nosotros servimos es el Dios del oro y la plata. Por lo tanto, la escasez es solo una etapa de preparación de nuestro carácter para sacarnos el ídolo de mamón del corazón. Pero algunos quedan y terminan su vida viviendo en el desierto en esa área, porque no terminaron su trato. ¿Sí? Lo vemos aquí en la Escritura. Lo vemos. Codicia. Número 2, idolatría. Y la verdad es que hay gente que está celebrando fiestas. Jehová dice que después, al día siguiente, se levantaron, celebraron fiestas, hicieron holocausto y todo. O sea, hay gente que celebra fiestas, alaba a Dios y busca a Dios y está contento porque cree que Dios está contento con él, con su estilo de vida. ¿Me está entendiendo, iglesia? Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que no queremos en nuestras vidas. Yo no quiero ser idólatra, ¿cómo dice? Yo no quiero ser idólatra. Yo no quiero ser idólatra. Yo quiero pasar la prueba del desierto y quiero entrar en Canaán. Amén. ¿Cuánto para entrar en Canaán? Amén. Vamos a botar el ídolo de la propia opinión y del propio Dios formado, no según la Biblia y no según Dios. Amén. Sigamos, ¿no? Ahí mismo, 1 Corintios 18, vamos con la tercera razón por la cual quedaron en el camino. La lista está en el mismo versículo base que partimos. Cuando el apóstol Pablo dice que quedaron postrados en el desierto y da toda el mismo lo hace. Hace un resumen del Pentateuco. Ok, 1 Corintios 18. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esto está el número, no lo busque. El número 25, capítulo 25, versículo 1, se lo voy a leer. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Qué estaba pasando? Que ahí está la historia de Balaam. El pueblo de Dios era impenetrable por el enemigo. Y cuando nosotros estamos alineados con Dios, somos impenetrables por el diablo. Te pueden maldecir, te pueden levantar calumnias, te pueden hacer cualquier cosa, pero ningún arma forjada contra ti prosperará, porque tienes el cerco que tenía Job de protección. Es un cerco que cuida tus pertenencias, que cuida tu familia, que cuida tus cosas, y el diablo no te puede entrar. De hecho, cuando va Job, o va el diablo delante de Dios hablando de Job, dice, yo no lo puedo tocar porque le tiene cercado todo. ¿Y qué pasó? Que el enemigo de Israel estaba preocupado porque la fama del Dios que tenían era tremenda. Había hecho pedazos a Egipto con 10 plagas, había abierto el Mar Rojo, había destruido el ejército. O sea, había una fama y sabía que la única manera de vencerlo era con armas de Dios, y mandó a llevar a un profeta que tenía una palabra certera en su boca. Y ese es el poder profético que tenemos en nuestra boca. Cuando nosotros queremos ganar una batalla, abre tu boca, enfunda la metralleta y suéltaselo sobre la cabeza del diablo. Entonces él llamó a un profeta certero, que tenía una palabra que lo que él decía se cumplía, Balaam. Y lo manda a buscar para maldecir al pueblo de Dios. Le estaban ofreciendo dinero para hacer algo equivocado. Y muchas veces, quizás no es por dinero, pero eso uno ve desde el principio, por necesidad, por conseguir algo que quiere. Y ese hombre quería la honra, el reconocimiento de un rey, porque le iba a dar gran honra y gran reconocimiento. Y a veces por tener reconocimiento delante de otro, el reconocimiento en el mundo, el reconocimiento en el trabajo, el reconocimiento donde quiera que estemos, cedemos y vendemos principios y hacemos cosas equivocadas por el reconocimiento. Y ese hombre Balaam,
al final, después de todo el trato, podríamos estar una hora hablando de lo que pasó ahí, pero después de todo el trato, al final va y se presenta donde este rey enemigo para profetizar en contra de Israel, pero Dios le dice: tú vas a hablar lo que yo te diga, y sube y sale pura bendición de su boca y para Israel. Trata por segunda vez más bendición, trata pura bendición, porque cuando nosotros estamos alineados, el diablo no puede maldecirnos, no puede destruirnos, no puede quebrantarnos, no puede derribarnos, no puede empobrecernos, no puede, aleluya. Podemos pasar pruebas, pero son temporales. Amén. Amén. ¿Y sabe qué hace Balaam? Tenía tantas ganas de tener reconocimiento que le da una estrategia. Dice: mira, no vas a poder con ellos, pero te voy a contar un secreto. Mandemos a las moabitas, que es el versículo que estamos leyendo, que era un pueblo contrario de Dios, y ellos sabían que no se podía meter con yugo desigual. Y esa era su área vulnerable, las mujeres, las faldas. Entonces, tirémosela para que se acuesten con ellas y forniquen. Y entonces no vas a tener ni que pelear con ellos, porque el mismo Dios va a soltarlos. Y eso pasó. Porque el diablo no nos puede hacer nada hasta que nosotros pecamos. Hasta que nosotros le damos una puerta de entrada al enemigo. A través de rebelión, a través de chisme, a través de pecados sexuales, a través de mentiras, a través de robo, a través de Jezabel, a través de todo, cualquier cosa. Entonces, ese era el área vulnerable, le mandó y él aconsejó, y levantaban las movidas y empezaban a fornicar. Y ahí se soltó toda la maldición, no tuvieron ni que pelear los otros. Y usted sabe quién fue el que paró la mortandad. ¿Cuántos aquí van a parar la maldición sobre su vida? Amén. Fines, ¿se acuerdan de Fines? Sacerdote de la tribu Leví. Amén. Él, en su presencia, llegó un judío y trajo a una chica a presentárselo delante de la puerta del templo. Oye, toma, te traigo una aquí para que te acostes con ella. Y él lo vio y se encendió, mira, agarró la lanza, lo salió persiguiendo y lo cruzó. Y se cesó la mortandad. Y Dios habla, como se dice, por la expiación que hizo él. Cesó la mortandad. ¿Qué significa eso? Lo cruzó con el lanza. ¿Qué significa eso? Que hay cosas en las cuales la misericordia de Dios se manifiesta con celo de Dios en una casa. Cuando el pecado es grave, se levanta un hombre con una lanza a juzgar el tema. Y aunque parezca violento, eso cesó la ira de Dios. Hasta que un hombre se para y toma la lanza, la palabra, y le pone un alto al pecado, le pone un alto a la rebelión, le pone un alto a lo que se está yendo. Y eso también habla de una intolerancia a que nuestra carne se levante. Cada vez que nuestro yo, cada vez que nuestro ego, cada vez que el pecado nos está seduciendo, tenemos que ser radicales para tomar la lanza y cruzar nuestra carne. No te paras y no te levantas contra la palabra, no te paras y no te levantas contra la autoridad, no te paras y no te levantas contra Dios. Un hombre lleno de celos paró la mortandad y hasta ahí llegó la fornicación. Por eso, también los pecados sexuales, la pornografía y la inmoralidad, le abren puerta al enemigo. Y hay muchas familias contaminadas porque hay hombres viendo pornografía y que no pueden ver bendición en su casa. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Quieren conocer la tercera razón? O la cuarta ya. La cuarta razón. Corintios mismo en la lista que estaba en un principio, 1 Corintios 19. Primera de Corintios 19 dice, lo tiene, ¿no? Si quiere deje ahí como con una hojita y después en la casa vuelve a revisar el versículo porque es tremendo. Es muy bueno. Dice, acá viene la cuarta razón, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Rápidamente les voy a revisar lo que pasó. Anote, número 21:4. Después partieron del monte de Dor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó? Se desanimó. Hermano, el desánimo nos hace muy vulnerables. Por eso es que lo hemos equipado, lo hemos entrenado, le hemos enseñado cómo es el desánimo. Ni tú ni yo podemos darle paso. Hay momentos de cansancio
cansancio, pero no permitamos que pase más allá. De salir de ese lugar y levantarse. ¿Qué pasó con el desánimo? Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. La gente desanimada critica la autoridad. Habló contra Dios y contra Moisés. Moisés era el líder. Y eso véanlo en el trabajo. La gente desanimada critica al jefe. Véanlo en la casa, cuando no hay niños que son medio malcriados, cuando no se dan lo que quieren, critican al papá. O sea, esto lo vemos en todo orden de planos de la sociedad. Me explico, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Es típico de la gente que no asume responsabilidades. Fueron ellos los que decidieron seguirlo por las señales que Dios hizo. ¿Por qué me trajiste? Echándole a otro la responsabilidad para que muramos en el desierto. Y más encima declarando muerte sobre su vida. No declares fracaso, no declares pobreza, no declares derrota sobre tu vida. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio, está hastiado ahora el mundo. De este pan está lleno. Y Jehová envió entre el pueblo las serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo ahí. Queja contra la autoridad por estar desanimado, por no ver resultados, volvemos a ver la queja ahí. Gente que no vio su promesa, terminó muriendo en el desierto, terminó sus días en una etapa que era de prueba, no terminó sus días de su vida viviendo lo que Dios tenía para ellos. Y así hay mucha gente, no termina sus días viviendo la bendición que Dios tenía para ellos, termina y es un ciclo permanente y termina su día en el mismo lugar donde empezó. Viven quejándose del sistema, de la sociedad, de la iglesia, de los papás, de los hijos, de los hermanos, de este, de aquello. Nunca están contentos con las cosas. Usted le puede bajar el cielo, hermano, y no van a estar contentos. Me explico, ¿no, iglesia? Y eso estaba pasando. ¿Y qué pasó? Dios lo solucionó, dijo, levántate una serpiente de bronce y ponla en un altar tan alto, y todo aquel que la mire será sanado. Y sabemos por la Biblia que Jesucristo le dijo a Nicodemo que es una figura de Cristo siendo levantado. Porque cuando uno alza la mirada y mira a Cristo, y mira la visión que está por delante, y mira las promesas y puede sacar la vista de abajo, el desánimo se va y la queja se va, porque ahora hay proyecto, ahora hay visión, ahora hay una vista hacia el futuro. Y eso le hemos enseñado a Jesucristo cómo venció el desánimo con su visión, el gozo que tenía delante. Usted, hermano, tiene que empoderarse, tiene que asirse, tiene que agarrarse de sus promesas y agarrarse de la visión que Dios le ha puesto para que no desfallezca y no se quede mucho rato en el hoyo y en el problema, sino que salga lo antes posible, antes de que se frustre, antes de que se amargue, antes de que critique y venga muerte espiritual a su vida y no se dé cuenta que Dios ya no está con usted. Y las serpientes van a morder, hermano, y las serpientes traen veneno. Amén. Dios nos ama hoy día, nos está dando todo el diablo nos quiere atacar. Nosotros no le vamos a permitir, cuando dicen amén. Amén. Nosotros no le vamos a permitir. Y si seguimos, terminamos con el 5. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Usted sabe, hermano, podemos seguir leyendo una serie de versículos de lo que fue pasando. Ellos murmuraron muchas veces. Y cada vez que la palabra murmuración es queja, el original, es tener una mala actitud, tener una queja perenne, también significa obstinación, el original. Todo significa, todo va conectado. ¿Qué pasó? Que después de que se soltaron mortandades, los líderes, que eran Moisés y Aarón, oraron e intercedieron, y Dios quitó lo que estaba pasando. Y después al día siguiente se paran y dicen, ustedes fueron los culpables de lo que pasó. Hermano, era un corazón incorregible. No pudieron resolver su problema del corazón. Y hoy uno ve cómo el acondicionamiento en su mente y en su corazón de tantos años viviendo en la esclavitud, no pudieron despojarse de la esclavitud mental. Eran contenciosos, eran peleadores, eran murmuradores, eran querellosos, se levantaban contra autoridades. Y los hermanos, Moisés la vio negra con ese pueblo. Y creo que eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
Y ahí mismo en el 9 también dice, ni tentemos a Dios. Podemos estar varias horas más hablando, pero creo que Dios ya está quedando claro. ¿Qué es la tentación? Para que sepa, ¿qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es contender con Dios desde el orgullo. Uno ve, ¿se acuerda cuando Jesús estaba siendo tentado por el enemigo y le dijo, hay una escritura que dice que Dios te va a proteger tus pies con ángeles? Así que aquí está el pináculo, lánzate porque la escritura dice. Y Jesucristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque algunos quieren hacer sus propios planes y presionar a Dios para que esté de su parte. Y torcer la escritura para confirmar lo que yo quiero hacer. Usted sabe que años atrás venían saliendo un grupo de jóvenes de una convención de fe y venían tan llenos de fe que se desbordó el río y no tenían por dónde más cruzar. Entonces tomaron la cita de Pedro que caminó sobre las aguas y venían llenos de fe. Entonces dijeron, vamos a cruzar sobre las aguas. Se murieron todos. Y usted se preguntará, ¿Dios no lo respaldó? Si la palabra dice que podemos caminar sobre las aguas. No, eso no dice la palabra. La palabra dice que Dios, Jesús le soltó una palabra para que Pedro caminara sobre el agua. Amén. Y Pedro caminó porque Jesús le había soltado una palabra y dijo, ven. Y si tú y yo no tenemos una palabra y nos movemos por nosotros mismos, Dios no tiene por qué respaldar. Amén. Usted dice, sí, pero la palabra dice que todo lo que emprendamos prosperará si lo hacemos conforme al diseño de Dios. O sea, yo puedo emprender lo que quiera. Momento. Dios, antes de decirle eso, le rayó la cancha a Josué. Le dijo, quiero decirte que tú estás en la visión de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. Y de Abraham le curé tal tierra, desde donde se pone Eso van a conquistar y repartir. Ahora, dentro de esa asignación, lo que emprendas prosperará. Dentro de lo que Dios quiere que hagamos. No dentro de lo que yo quiero hacer. ¿Me entiendes, no, iglesia? Y eso pasó. Y es lo que nos pasa muchas veces, hermanos. Nos enredamos en estas cosas. Estamos con queja perenne, codiciando cosas, no contentos, a veces con idolatría, no hemos podido destronar una opinión que cuando se nos confronta todavía se levanta. La idolatría. Y eso hizo que el pueblo de Dios muriera y terminara sus días sin ver sus promesas. Y usted dice, sí, pero eso es para el Antiguo Testamento. Acabamos de leer que no. Fue escrito para nosotros, Señor, como ejemplo. Fue escrito para nosotros como ejemplo. Por eso dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos hicieron, ni sean idólatras como algunos de ellos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día de mí, ni tentemos al Señor, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelvo a repetir, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son ellos? Así que el que piensa estar firme, mire que lo caiga. No, para mí, no, eso no me toca, eso no es para mí. Cuidado. El que cree estar firme, que lo caiga, no les ha venido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres, eso significa. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación una salida para que podáis soportar. Por tanto, huid de la idolatría o huid de la tentación. Es serio el tema. Por eso vamos a orar en esta hora. ¿Cuántos van a orar conmigo en esta hora? amén. Creo que no era tan fácil de digerir lo que hablamos hoy, ¿no? Era intenso, era fuerte porque nos confronta con nosotros mismos. Todos los que estamos aquí somos confrontados por una palabra así. Pero si fueron escritas como ejemplo, creo que es bueno, y creemos que es bueno revisar ese ejemplo y contrastarnos con eso para que a nosotros no nos suceda. La única finalidad de una palabra así es que no nos suceda esto, porque tenemos grandes promesas de hacer algo nunca antes visto en esta nación. Amén. Y no la podemos dejar en tierra, no podemos quedar en el camino en el desierto.
y que el diablo nos mate antes, nos saque antes, nos destruya antes, y seamos tentados en estas cosas antes de ver todo lo que Dios tiene para nosotros, para esta nación, para nuestras familias, para nuestras casas. No vamos a dejar que estas cosas nos dejen postrados en el desierto. ¿Cuántos se pueden de pie en esta hora y se van a levantar y van a decir, yo tomo la palabra y no voy a dejar que nada me deje en el camino? No voy a dejar que ninguna tentación, que ninguna lucha que estoy teniendo, que ningún problema en mi corazón, que ningún trato con Dios que me está mostrando en mi corazón me deje postrado en el desierto, me deje en un estado de no ver mis bendiciones nunca, porque yo quiero tomar lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos dicen en esta hora, Señor? Traigo mi corazón, traigo mi mente,